Bueno, señores, está Mariana Barbita del otro lado de la línea. Es abogada penalista y es la actual defensora del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Qué decís? Hola Tomás, buenos días para todos y todas, gracias por la comunicación. Todo mi respeto hacia vos, Mariana. Sé cómo laburás en distintas causas y la verdad que lo único que te mereces es respeto. Así que nada, decírtelo públicamente. Muchísimas gracias por ese comentario, porque siempre viene bien las palmaditas, viste, frente a a veces situaciones que los abogados y las abogadas atravesamos, más que nada en relación a estos casos que son muy impactantes para la prensa, ¿no? No, bueno, pero está bien, pero sos una gran profesional, una excelente profesional, eso hay que sacarse todo eso de lado. Te conozco laburar, sería injusto no decírtelo. Mariana, bueno, ¿cómo estás con la causa? ¿Cómo la ves? Alberto Fernández dijo que no quería hablar con el fiscal, que básicamente son todos corruptos, que los conoce. ¿Está bien encarado? ¿Lo encarás vos? ¿Te gusta cómo lo encaró el expresidente? ¿Cómo lo ves eso? A ver, dos cuestiones. Dale. Primero, te cuento que cuando uno prepara un trabajo no es de un día para el otro. Venimos hace un tiempo, cuando tuvimos acceso a la causa, cuando el expresidente me designó, y para mí también aprovecho, es un honor defenderlo, por supuesto, y así se lo dije ante Ercolini. En realidad venimos trabajando con una presentación que se hizo por escrito, pero además él quiso manifestar ante el juez algunas cuestiones. La primera, Tomás, que es clara, y siempre, y lo vengo diciendo, hubo una situación muy tensa entre el doctor Ercolini y el doctor Fernández. ¿Por qué? Porque el doctor Fernández lo había recusado cuando sorteó la causa y quedó en manos del doctor Ercolini. Lo primero que hizo Alberto Fernández es, bueno, yo necesito que él se aparte porque no estoy seguro, no estoy tranquilo de su imparcialidad, ¿no? Esta garantía constitucional. Pero ¿por qué no está? Digamos, también hay que presentar argumentos, digamos, ¿no? Por supuesto. A ver, aclaro que también esa recusación está rechazada y no está firme, estamos en la Corte. Hay muchos elementos, y el otro día en la audiencia se los volvió a decir. Tiene que ver con esta cuestión de que se rompió una relación de amistad de muchos años. Ellos son además colegas académicos, porque el doctor Fernández integraba la cátedra del doctor Righi, y en ese contexto Ercolini había sido alumno, había sido parte del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones fue esta. Otra cuestión fue que el doctor Alberto Fernández, recuerden, fue el que denunció, el que dio instrucciones para denunciar por el tema del lago escondido, eso que le impactó mucho a la prensa, a la ciudadanía, más allá del resultado de la causa, que además bueno, fue bastante cuestionado. Ese fue un hecho que para el doctor Alberto Fernández rompió, digamos, esta relación de respeto, de confianza. Bueno, y entonces, cuando nos sentamos en la audiencia, primero, esta situación tensa de, bueno, el saludo, ¿no? El doctor Ercolini se acercó, por supuesto, el doctor Alberto Fernández aceptó ese saludo, pero ni bien se sentó, lo primero que le manifestó es: yo me siento acá en la audiencia casi obligado, porque nosotros Tomás, que 48 horas antes habíamos presentado un planteo de nulidad del llamado indagatoria. Nosotros entendimos, y seguimos entendiéndolo, de hecho apelamos esta mañana, que el llamado de por sí ya es nulo. ¿Por qué? ¿Por qué es nulo? Porque no hay claridad, no hay precisión en el hecho concreto, ¿no? O sea, cuando uno revisa... ¿Por qué decís que no? A ver si lo entendimos mal, por ahí lo entendimos mal nosotros. Digamos, Martínez Sosa, una persona que supuestamente le había prestado, que era uno de los acreedores que tenía Alberto Fernández, según su propia declaración jurada, es quien hacía supuestamente de broker de seguros entre el Estado y las distintas reparticiones del Estado. Es eso de lo que se lo acusa, digamos, ¿no? No, se acusa de cuestiones totalmente genéricas que no son precisas, no, porque lo de Martínez Sosa es un dato que además es absolutamente falso, yo ahora te voy a explicar, pero básicamente cuando uno, se siente en el banquillo, si se quiere, en el rol de imputado, es un acto de defensa, y para que te puedas defender necesitas que la imputación sea clara, precisa y circunstancial, y no, por ejemplo, como en este caso, que incluye todo el periodo presidencial, Tomás. Entonces, si vamos a hablar del decreto 823 del 21, inclusive el decreto que se cuestiona es posterior. O sea que es raro, llamó mucho la atención que la imputación cubriese, digamos, todo el periodo.
esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, para aclararle a la gente, obviamente el doctor Alberto Fernández firmó un decreto, digamos, él como presidente en aquel momento tenía las facultades de hacerlo y firmó este decreto 823 del 2021, que además ya tenía antecedentes anteriores del 2012, en el Banco Nación, de YPF y Aerolíneas Argentinas, donde justamente, ¿cuáles eran los objetivos del decreto? Disminuir la intermediación de terceros que implicara justamente un gasto superfluo al Estado, ¿no? Sí, sí. Eso de los brokers, digamos, cuando se decide que todos los bienes del Estado queden asegurados en Seguros Nación o Nación Seguros, eso implica, digamos, que el dinero quede en la nación, justamente en el Estado, para que luego, por supuesto, fuera aplicado a políticas públicas. Entonces, uno de los objetivos fue disminuir esta intermediación, minimizar las salidas de divisas al exterior, que ya se venía produciendo, porque claro, las empresas se generan divisas y las remiten a otros países, y también la cartelización empresarial. Entonces, los objetivos fueron claros, una política pública muy clara en el marco de la pandemia, en el marco de estábamos saliendo de la pandemia, y en ese sentido es absolutamente legítimo el decreto que se pretende discutir, cuando en realidad, inclusive, Tomás, hay una decisión administrativa y judicial que está vinculada a una causa que tramitó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10, donde se había cuestionado el decreto y el juzgado a cargo de este contencioso administrativo dispuso la legitimidad del decreto. Entonces es complicado pensar que ahora un juez penal puede, digamos, meterse a debatir esto. Eso por un lado, con respecto a la legalidad y validez del decreto. Por otro lado, también hay que aclarar que la complejidad que implica aceptar bienes del Estado, hay que explicarlo, porque el doctor Alberto Fernández en la audiencia le decía a Ercolini, más allá de esta situación de tensión, él cumplió con esta convocatoria, se presentó en Comodoro Pi, dio las explicaciones que tenía que dar. Sí decidimos estratégicamente, por una cuestión de mi consejo, no contestar preguntas ni al fiscal ni al juez, pero sí... ¿Por qué le aconsejaste eso? ¿Porque ya ves mala intención? ¿Porque ves que, digamos, va a haber... Sí, porque en realidad cuando uno evalúa todas las alternativas, advierte que mejor, digamos, es en ese sentido no responder al Ministerio Público Fiscal y no responder al juzgado, no porque el doctor Rívolo tenga una animosidad en particular. De hecho, se saludaron cordialmente, se conocían por primera vez ahí en la audiencia, sino más que nada el contexto donde estábamos ingresando en el juzgado del Colini. Ese era el problema importante. Entonces decidimos que, digamos, responder, porque mis preguntas respondían a todos los puntos, o sea, no es que se ocultaron algunos puntos, todo lo contrario, nos explayamos en un escrito y en la declaración de él, punto por punto, sobre los posibles cuestionamientos que no existen, Tomás. Está bien. Porque realmente... Y te hago una pregunta ahí, Mariana. Él cuando te llama, te contrata, vos te reunís con él directamente o tomás contacto con la causa y vas con la causa solamente o también lo escuchás, él te va sugiriendo cosas, ¿cómo es eso? Por supuesto, a ver, en cualquier relación de confianza vos tenés un cliente o clienta, y es muy importante, Tomás, la confianza, la relación, el intercambio de información. Obviamente es un expresidente de la Nación, es alguien que además, por supuesto, tiene una, expertise en materia de seguros, con lo cual es realmente de una clase, más o menos, ante el fiscal y el juez, una clase sobre qué significan los seguros de la Nación, qué significa asegurar un buque, por ejemplo, lo que significa esto, y cómo además, en algunos casos, se podía hacer coaseguros, que eso también hubo como una confusión, pareciera que no quedó claro y se entendió que ese coaseguro implicaba una subcontratación o una intermediación. Nada que ver, no tiene nada que ver con eso, porque lo que hace, digamos, la compañía es para sabiendo que se enfrenta a asumir un riesgo muy alto, lo que hace es dividir con otras compañías de excelente renombre los porcentajes, ¿entiendes? Ahora no sí, entiendo. Ahora, Mariana, ¿y por qué él contrata a un amigo o al esposo de su secretaria? ¿No se dio cuenta que eso por ahí
él iba a venir en contra, aunque supongamos que no quiso robar, que no hay comisión, vamos a suponer el mejor de los casos, ¿no? No se dio cuenta que eso le podía pasar si le había pasado lo mismo a Lázaro Báez con los Kirchner, y de hecho él decía, me estoy yendo de la gestión sin haber tenido caso de corrupción. Mira, con las dos cuestiones. Primero, no se discute ningún robo, o sea, no, son otro tipo de figuras penales que está bueno después aclararlos eventualmente. ¿Cuáles son las figuras? No, claro, dale. No, acusación de fraudulenta en perjuicio del Estado, en principio no hay perjuicio, no existe ningún tipo de perjuicio. Y respecto de la cuestión de Martínez Sosa, yo quiero aclararles a todos y a todas que Martínez Sosa es un productor, es un broker histórico. Sí, hace 50 años que se dedica y el Estado lo ha contratado, pero infinidad de veces en distintos gobiernos, o sea que no es un direccionamiento. Ya existía la contratación, digamos, a través de ese broker, es decir, acá no había ninguna, ningún direccionamiento, ningún acercamiento. De hecho, le preguntaron, y obviamente yo le pregunté sobre la relación y dijo que por supuesto lo conocía, que en la gestión presidencial había hablado más o menos unas 4 o 5 veces, e inclusive uno de los chats que figuran en la causa, se advierte que él le pide a su propia mujer, que es era la secretaria del doctor Alberto Fernández, cuándo puede tener una entrevista. O sea que no es que él levantaba el teléfono y lo llamaba Alberto Fernández, no, inclusive había todo un cronograma muy respetuoso de... Entonces, yo lo que creo es que es muy importante tener claro que en ningún momento hubo ningún desvío, jamás coordinó una maniobra ilícita. Alberto Fernández jamás creyó que el decreto perjudicaría al Estado, todo lo contrario. No conoce a las personas imputadas, porque además el Estado, no sé si vos viste, pero hay 38 personas convocadas, 38, 39, de las cuales obviamente solamente conoce a Pariano, y así lo dijo a Martínez Sosa y a Cantero. Y siempre además delegó funciones confiando que todos los funcionarios y funcionarias hacían lo correcto. De hecho, hemos citado para que declare, por ejemplo, Vilma Ibarra, que pertenecía, digamos, al sector jurídico, que es el caminito administrativo que autorizó el decreto, porque el decreto no es que lo firma el presidente cuando se levanta, ¿no? Hay todo un circuito administrativo que requiere un asesoramiento jurídico, asesoramiento contable, hay un montón de pasos que luego terminan, digamos, en la firma del decreto. Con lo cual, yo entiendo que la declaración fue muy buena, muy contundente, muy clara, y por supuesto en el marco de esta tensión que mencioné y que es propia de una persona que, digamos, recusó a un juez, ese juez sigue sentado ahí en lugar de haberse apartado, es una recusación que no está firme y que además en el marco de esta circunstancia hay un trámite de nulidad del llamado a indagatoria y del acto de indagatoria que están en trámite. Así que veremos qué pasa, Bien. Tomás. Bueno, veremos qué pasa. La verdad que sirvió esta charla y te vamos a seguir llamando seguramente. Mariana, gracias,